Muy buen día para todos. Muchas gracias por su asistencia. El día de hoy estamos aquí en un en vivo fantástico, nuestro primer en vivo en Synapse, donde estamos lanzando este tipo y esta serie de eventos que para sorpresa de ustedes van a ser consecutivos porque el objetivo al final es brindarle información a todos nuestros usuarios, a todas las personas que se han unido a este plan de estudio y de formación para el concurso de la Contraloría, el concurso de méritos de la Contraloría General de la República, adquieran la mayor cantidad posible de conocimiento y les sirva pues para claramente potenciar y aumentar las probabilidades de llegar muy lejos a nivel de este sector. El día de hoy le damos la bienvenida y estamos muy contentos a la doctora Ana Lorena Castro y al doctor Jaime Revelo, quienes nos acompañan. Yo les había dicho y les habíamos comentado en Sainas que teníamos un invitado especial y es el doctor Jaime Revelo, el cual nos acompaña el día de hoy. Y para que sepan, a grosso modo la dinámica va a ser la siguiente. Sainas va a realizar una serie de preguntas a los invitados, el cual pues va a ser una especie de charla donde, como ustedes saben, la convocatoria del día de hoy y por lo cual estamos hoy acá presentes es porque vamos a hablar sobre responsabilidad fiscal, pero no solamente a nivel teórico, sino también que ellos, desde su perspectiva, a nivel de toda la experiencia que tienen en el sector público y sobre todo trabajando en la Contraloría General de la República, nos cuenten un poco y nos den tips para todos aquellos que han participado y quedaron admitidos para presentar el examen el 19 de octubre de este año. ¿Listo? No siendo más, quiero darle la bienvenida a los dos invitados. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, buenísimo. Eh, Quiero ahora pues darle la oportunidad que cada uno se presente, le cuente a nuestra audiencia quiénes son, qué han hecho, a qué se dedican, a nivel ya de pronto, quizás Ana Lorena, si nos puedes contar un poco más de tu experiencia a nivel del sector público, responsabilidad fiscal, y también si nos puedes contar un poco también de los libros que has escrito, pues bienvenida, adelante. Bueno, un saludo muy especial a todos los que están conectados y a los que están interesados en conocer un poco más sobre la responsabilidad fiscal. Como bien lo dijiste, mi nombre es Ana Lorena Castro Escorcia. Yo soy funcionaria actualmente de la Contraloría General de la República. Ingresé por concurso de méritos en el año 2009. Desde allí, pues he ejercido funciones realizando auditorías, después sustanciando procesos de responsabilidad fiscal en primera instancia de aforados y ahora pues me encuentro como enlace de algunas gerencias en el despacho, pues una funcionaria escrita al despacho del Contralor Delegado para Responsabilidad Fiscal. Mi experiencia ha sido prácticamente en el derecho administrativo. Inicié pues mi experiencia laboral en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, aquí en Bogotá. Después pues laboré en un juzgado en Inírida, Guainía, y después pues como les comento pues me vinculé a la Contraloría General. He escrito 2 libros. El primero de ellos es Evolución histórica, parte sustantiva, con fundamentos jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que es la parte 1. Y el segundo libro es la parte procedimental, régimen probatorio y fundamentos jurisprudenciales. En cuanto a estudios académicos, pues sí, he hecho algunos estudios, especialista en derecho administrativo, en finanzas públicas, en gerencia, en responsabilidad fiscal y como magíster en administrativo. Y lo más importante, pues, que es muy grato conversar hoy con el doctor Revelo, quien me hizo el prólogo del primer libro y a quien aprecio mucho. Y muy interesante que esto sea una conversación fluida y que él también pueda compartir todos los conocimientos que tiene, que son muy amplios, porque si yo llevo 16 años en la entidad, usted lleva Doblada. muchos más. Bueno, les deseo. Sí, mi nombre es Jaime Revelo, muchas gracias a todos, qué gusto estar en este evento. Soy abogado de la Universidad de Nariño, me vinculé a la Contraloría General de la República en el año 1989, a partir de allí tengo la experiencia de haber sido auditor y posteriormente siempre he elaborado en las dependencias que determinan la responsabilidad fiscal a nivel general dentro de la Contraloría. Soy funcionario de carrera desde 1994 y a partir de allí, iniciando desde la escala baja, digamos desde el número 1, posteriormente con el tiempo, en un concurso del año 2000, llegué al cargo de asesor de gestión, desde el cual hoy me encuentro.
y ya llevo laborando 36 años. Igualmente, soy abogado, especialista en ciencias fiscales, también en derecho disciplinario, y la fortaleza nuestra es haber laborado en el máximo órgano de control fiscal del país, que es la Contraloría General de la República, en las dependencias decisorias, tanto inicialmente en la auditoría como en la responsabilidad fiscal. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a los dos por aceptar la invitación, por estar acá. Pues ya, audiencia, como se pueden dar cuenta, tenemos dos súper invitados que tienen muchísima experiencia a nivel del sector público y sobre todo a lo que nos atañe hoy justamente, que es el concurso de la Contraloría General de la República. Pero bueno, ya entremos en materia. Estamos aquí por algo importantísimo que es la responsabilidad fiscal, ¿sí? Me gustaría que me contaran un poco con la típica pregunta y es, ¿qué es la responsabilidad fiscal para ustedes? Bueno, para mí la responsabilidad fiscal es la obligación que le asiste tanto a los servidores públicos como a los particulares que manejan o administran recursos públicos y que causen un daño al erario, es decir, al patrimonio público. Ese daño debe causarse de forma dolosa o gravemente culposa, ¿sí? Y tiene una finalidad la responsabilidad fiscal que es la protección del patrimonio público. Quizás algunos piensen que tiene alguna finalidad sancionatoria por los efectos que puede llegar a tener la inclusión en el boletín de responsables fiscales de las personas que son declaradas responsables a través de los fallos con responsabilidad, pero de acuerdo con los fallos de la Corte Constitucional, la búsqueda de la Contraloría es el resarcimiento del patrimonio. Existen varias características. Está que se trata de una responsabilidad administrativa, porque proviene de funcionarios administrativos en ejercicio de función administrativa, que es un proceso de naturaleza administrativa y no judicial, ¿no? Es lo que le da la posibilidad al que fue declarado responsable fiscal, después de acudir, ¿sí? Si no está de acuerdo pues, con los argumentos, con las motivaciones del fallo con responsabilidad, esta persona puede acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa ante los jueces, ¿sí? Y esto se declara a través de actos administrativos, de allí que se diga que es una responsabilidad meramente administrativa. Excelente. Es autónoma e independiente también porque un mismo hecho puede generar diversos tipos de responsabilidad fiscal, disciplinaria, penal, civil, pero nosotros no tenemos prejudicialidad, es decir, nosotros para proseguir con nuestro proceso de responsabilidad fiscal no esperamos los pronunciamientos de las otras autoridades en los otros procesos. Nosotros podemos avanzar, pero sí tenemos en cuenta los resarcimientos que se hayan podido recaudar por los mismos hechos. Un ejemplo, lo que haya podido recaudar la Contraloría a través de la intervención judicial que hacen los procesos penales. Si la persona por los mismos hechos realiza algún pago un resarcimiento dentro del proceso penal a las víctimas, pues nosotros ese resarcimiento lo tenemos en cuenta en el proceso fiscal. Es también una responsabilidad que garantiza el debido proceso. Y esto yo creo que el doctor Revelo nos puede dar también más luces, porque tengo entendido que en la ley 42 del 93 tenía falencias en cuanto a la garantía del debido proceso, porque inicialmente pues las personas no eran oídas antes se utilizaban o existían dos fases en el proceso, la primera de investigación, la otra de juicio, y al parecer como que faltaba blindar de garantías la totalidad del proceso porque solamente surgían como en la etapa de juicio y habían como debilidades, ¿verdad? Sí, así es. Y es que la responsabilidad fiscal hace siempre referencia al principio de responsabilidad como un principio de todo Estado social de derecho. Por eso, si bien es cierto, los órganos de control fiscal son las dependencias encargadas de determinar esa responsabilidad fiscal, entendiendo como tal la Contraloría General de la República, todas las Contralorías territoriales y la Auditoría General de la República. Esos son los órganos que declaran la responsabilidad fiscal. Inicialmente debemos decir que cuando una persona está al frente de una entidad pública, tiene manejo de bienes y recursos públicos, ella es responsable del buen manejo
de esos recursos públicos. No debemos olvidarnos que el propósito de la responsabilidad fiscal es el servicio a la misma comunidad, es tratar de lograr que esos dineros que se tiene por parte de la entidad satisfagan los intereses generales. Cuando una situación en particular no logra eso, pues entonces entran los órganos de control. ¿Cuándo no se puede lograr eso? Cuando una entidad, por ejemplo, elabora un contrato para construir determinada obra y esa obra no se lleva a cabo, bien sea porque la calle no se construyó bien sea porque el acueducto no funcionó, bien sea porque el contratista se voló, porque recibió el anticipo y no regresó. Entonces, cuando ese tipo de situaciones se presentan, entonces surge para esas personas que han manejado recursos públicos una responsabilidad. Porque toda persona que genera un hecho, un acto o una conducta debe responder por ese manejo. ¿Ante quiénes? Ante el Estado. Por eso es que la responsabilidad fiscal que la declaran los órganos de control, como bien lo decía la doctora Ana Lorena, tiene sus características, ¿sí? Que es resarcitoria, patrimonial, económica, administrativa e independiente. Hay un caso muy particular que usualmente a veces sucede. Una niña presentó una hoja de vida ante una alcaldía y pidió que la nombre. Y acontece que nunca la llamaron, nunca la nombraron, pero en la alcaldía utilizaron su hoja de vida y elaboraron un contrato de prestación de servicios y cobraron las mesadas posteriores del contrato. Sin embargo, ella nunca se enteró. Cuando alguien le dijo, mire, vea tú a reclamar tu mesada, ella no se enteró. Ella le informa a la Contraloría va allá, mira, y entonces constata que un hecho como ese genera varias responsabilidades. Primero le falsificaron su firma, falsificaron su nombre, hicieron algo apócrifo, entonces eso se incurre en responsabilidad penal. Igualmente hay responsabilidad fiscal porque las personas que estuvieron allí utilizaron y se apropiaron de esos recursos públicos y a su vez esos recursos no le generaron un bien, un beneficio al Estado. Y también hay una responsabilidad disciplinaria independiente de todo eso. Casos como estos, por ejemplo, determinan la responsabilidad. Y como decía muy bien la doctora Ana Lorena, independientemente de lo que se resuelva en lo penal, nosotros somos autónomos e independientes y vamos hasta el final, exceptuando en el caso de que haya un resarcimiento, nosotros lo reconocemos como tal. En términos generales, esa responsabilidad fiscal hace referencia a ese manejo y bien que debe realizarse de recursos públicos. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que la explicación está bastante profunda. Para todos aquellos que están ingresando al en vivo, estamos justamente hablando de responsabilidad fiscal. Sabemos que no todos los que participaron al concurso son expertos en este tema, incluso puede llegar a no saber qué es la responsabilidad fiscal. Por lo tanto, quisiera hacerles una pregunta y es, ¿ustedes por qué consideran que este tema es tan relevante dentro del ejercicio del control fiscal y esencial para todos aquellos que van a ingresar a la Contraloría General de la República? Pues como lo dijo el doctor Develo con el ejemplo que dio, los recursos son importantísimos porque hay que protegerlos de tal manera que las personas, el Estado como tal, pueda cumplir los cometidos estatales con esos recursos. Y como en ocasiones son escasos, esos recursos hay que protegerlos, no hay que malversarlos. La responsabilidad fiscal al interior de la entidad es importantísima porque forma parte del macroproceso. Es uno de los macroprocesos misionales que nosotros tenemos y que se llama responsabilidad fiscal y resarcimiento al daño público, ¿sí? Al daño al patrimonio público. Hay varios macroprocesos al interior de la entidad. Nosotros tenemos control fiscal micro, control fiscal macro, vigilancia fiscal y hay otro que es una relación con grupos de valor, en donde está participación ciudadana y la unidad de apoyo al Congreso, apoyo técnico al Congreso, etc. Pero es la responsabilidad fiscal lo que completa ese ciclo de la vigilancia fiscal. Entonces, al comienzo inician la Contraloría realizando la vigilancia fiscal, haciendo alertas, analizando información, ¿sí? Después inicia el proceso del control fiscal micro que se hace a través de las auditorías, que hoy en día ha cambiado mucho, porque hoy en día existen auditorías de desempeño, financieras, cumplimiento, pueden hacerse combinadas, también existen actuaciones especiales de fiscalización y después de allí surgen esos hallazgos fiscales
que son el insumo para nosotros en el proceso de responsabilidad fiscal, determinar si existe o no y poder declarar la responsabilidad. Consideraría yo que ese es como uno de los factores más importantes de lo que estamos analizando hoy. No sé, doctor, ¿usted qué Evidentemente, considera? la responsabilidad fiscal es el complemento. Si bien es cierto, el control fiscal se funda en la vigilancia fiscal como tal, en la vigilancia es el seguimiento al recurso público desde que llega a la entidad hasta que él sale de la entidad y posteriormente se materializa en los hechos que tiene que ejecutar esa entidad. Ese seguimiento, entonces, la responsabilidad fiscal se establece una vez en el ejercicio previo de vigilancia, de auditoría, de actuaciones especiales, se llega a identificar un mal manejo, un mal uso, una destinación indebida del recurso público en determinados casos, entonces la responsabilidad fiscal es la forma como la Contraloría y los órganos de control buscan que se devuelva esa plata a la entidad. Por eso la connotación y característica que previamente hablamos de resarcimiento es fundamental. La actuación de la responsabilidad fiscal es eminentemente resarcitoria, nunca sancionatoria. Por eso cuando a ti te dictan un fallo con responsabilidad fiscal, por ejemplo, cuando ya se materializa el mismo y vas a un boletín de responsables fiscales, tú cancelas ese dinero que aparece allí y automáticamente desapareces del registro, no solo del boletín, sino de cualquier inhabilidad sobreviniente que puede generar el estar allí o que se le haya declarado a alguien responsabilidad fiscal. Digamos que en final simplemente es la responsabilidad fiscal lo que protege el manejo del recurso público, porque ella prácticamente también tiene un efecto disuasivo. Cuando la Contraloría llega, las personas actúan para sanar lo que no lo hicieron bien. Perfecto, muchas gracias. Pasa mucho que en Synapse, en las mentorías, en las tutorías, la gente nos pregunta mucho sobre responsabilidad fiscal porque algunos tienen alguna noción de algo o no tienen absolutamente, de pronto, mucho conocimiento sobre el tema. Y una de las preguntas más seguidas que nos hacen es ¿quiénes pueden ser esos sujetos de responsabilidad fiscal y si se limita únicamente a quienes manejan recursos públicos o es mucho más amplio? Los sujetos de responsabilidad fiscal son los gestores fiscales, ¿sí? Entonces nosotros, de allí eso es lo que nos diferencia de la acción de repetición, nos diferencia de las acciones de reparación directa, y es que para nosotros es importante que el daño se haya ocasionado o se derive de la gestión fiscal, del ejercicio de la gestión fiscal. ¿Y qué es la gestión fiscal? Es el manejo, la administración de esos recursos públicos. Para ello debe existir un acto que habilite jurídicamente a la persona para el manejo y la disposición de esos recursos. Ese acto puede ser un contrato, puede ser la misma ley, puede ser un acto administrativo, pero nosotros doctrinalmente y también jurisprudencialmente se ha hablado de gestión fiscal directa e indirecta. Entonces la directa es esta que le estoy diciendo, la que hace el ordenador del gasto. Pero existe una gestión fiscal indirecta que es la que proviene de la expresión con ocasión que está prevista en la ley 610 del 2000 y es aquella que tiene una conexidad próxima con el gestor fiscal, ¿sí? Aquella que se relaciona, que sin su participación no hubiese sido posible también que se ocasionara el daño. Estamos hablando del caso del interventor, del caso de la persona que puede elaborar estudios previos y que los elabora de manera ambigua. Y todo ese tipo de cosas generan daños fiscales y por esta razón, pues, deben ser llamados o son las personas que se llaman para vincularlas a los procesos de responsabilidad fiscal. Por ejemplo, interventor, perdón, la interventora puede ser un interventor de una obra que estemos ejecutando a nivel público, un puente, una vía, entre otros. ¿Sí? Exactamente. Okay, sí, y bueno, la norma habla de muchos verbos, ¿no? El artículo 3º tiene como 13 verbos ahí, pero no son taxativos. Digamos, son responsables todas aquellas personas que realizan gestión fiscal y que intervienen en algo que la Corte Constitucional ha llamado el circuito de la gestión fiscal. Desde que el dinero llega hasta que sale, existe un caminito que se hace a nivel de la entidad que pasa
por la resolución que ordena hacer el contrato, luego se obtiene un certificado presupuestal, luego se tiene una firma del contrato, pero previo a la firma del contrato tienes que elaborar los estudios de mercado, tienes que elaborar las condiciones bajo las cuales la entidad determina las condiciones más favorables para acceder a ese acto. Entonces, todas esas personas que intervienen tomando decisiones a nivel de la entidad, como todos los directivos, el jefe de planeación, el secretario de infraestructura, todos los que intervienen en la toma de decisión de ese acto que se produjo, de ese acto o contrato que se realiza en el cual hay inversión de recursos públicos, ellos son gestores fiscales. El artículo 3 de la ley 610 efectivamente establece lo que es la gestión fiscal. Y ahí le dice que ¿quiénes son gestores fiscales? El que administra, el que custodia, es que el prota, el que vende, el que tiene a su cargo los bienes de la entidad de forma directa, todos ellos son gestores fiscales. Entonces, ellos siempre van a intervenir. Siempre se ha tenido que usualmente es gestor fiscal solamente el ordenador y el pagador. Ese criterio ya se superó. Efectivamente, ellos hoy son también gestores fiscales y antes lo era, pero desde el 1991 hacia acá y a partir de la ley 610 del 2000, ya en esa cadena existen todos los directivos que toman decisiones y entonces allí está no solo el ordenador que ordena el contrato, el pagador, no solo está también el interventor, el supervisor y todos aquellos que contribuyen en la producción de un determinado daño son gestores fiscales. Excelente, muchas gracias. Me gustaría que muy rápidamente nombraran cuáles son esos principales fundamentos normativos que pues, soportan la responsabilidad fiscal en este país, en Colombia. Bueno, pero constitucionalmente está el artículo 268, el numeral quinto, que dice como atribución del Contralor General de la República a establecer la responsabilidad fiscal que se derive pues, de la gestión fiscal, ¿no? Y también existe el artículo 272 y demás artículos de la Constitución que extienden esa facultad a la Auditoría General y a las Contralorías Territoriales. Y ya en la legislación interna, ya en lo que tiene que ver con las leyes como tales, existe la Ley 42 del 93, de la cual pues en estos momentos nosotros tenemos vigentes los sistemas de control fiscal, algunas reglas para el proceso administrativo sancionatorio y algunas del proceso de cobro coactivo, ¿sí? También existe la Ley 1474 del 2011, que creó el proceso de responsabilidad fiscal por la modalidad verbal, fijó instancias, creó las presunciones de dolo y culpa grave. O sea, con eso se transformó como tal la dinámica de lo que veníamos haciendo, que era un proceso de responsabilidad fiscal ordinario, escritural, y se creó un proceso verbal que es mixto, y que la finalidad de ese proceso era imprimirle un poco más de celeridad y evitar las prescripciones que se estaban dando en ese momento, ¿no? También existe el decreto ley 403 del 2020, que reglamentó el acto legislativo 4 del 2019, con el cual pues también se crearon diversos institutos jurídicos, como puede ser el Comité de Exclusión y Terminación de la Acción Fiscal, que se excluía la acción fiscal por costo-beneficio, pero esto fue declarado inexequible por la Corte. Entonces se crearon muchas figuras, sin embargo muchas de ellas fueron declaradas inexequibles por la Corte, hoy en día ya no se utilizan, pero sí está vigente de ese decreto la competencia prevalente, que es la forma como nos distribuimos la tarea entre las Contralorías Territoriales y la General, y cuando la Contraloría General puede tener competencia sobre los recursos que son objeto de control fiscal de las Contralorías Territoriales. Y así existen, o sea, hay diversas normas y igual muchas de ellas han sido, supongamos, en un momento nos dieron la facultad de practicar como prueba el levantamiento del velo corporativo, hoy en día eso también fue declarado inexequible.
cuando se reguló la gestión fiscal por parte de los particulares, lo que llamábamos pues la sentencia de EPA Colombia, eso también fue declarado inexequible. Entonces, hoy en día, para mirar cuáles son las normas, tendríamos que acudir básicamente a la Ley 610 y a la 1474 y algo de lo que quedó en el decreto Ley 413. Yo quiero hacer una pregunta al doctor Jaime y si la quieres complementar adelante, y es, ¿existe un paso a paso de ese proceso de responsabilidad fiscal desde la apertura hasta la decisión? ¿Cuál sería para que la gente lo conozca un poco? Sí, claro. Existe un paso a paso desde todo tiene un principio y todo tiene un fin. El proceso de responsabilidad fiscal inicia con algo que se denomina en el proceso ordinario auto de apertura del proceso de responsabilidad. Eso está todo regulado en una legislación especial, como lo anotó la doctora Ana Lorena. No obstante ello, existe un proceso verbal que inicia igualmente con el auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal. Y esa es la diferencia. Y vamos a mirar por qué. Cuando usted inicia con el auto de apertura en un proceso ordinario, dicta un auto de apertura. Él se notifica a las partes, a todas las partes, a la aseguradora, a los implicados. Luego de la notificación viene un periodo probatorio, que es, digamos, el primero. Y ese periodo necesariamente durante él se debe exigir o se debe practicar la versión libre de todos los vinculados. Si alguno de los vinculados no se puede localizar, se le nombra apoderado de oficio de manera imperativa, que incluso esa obligación nace desde su notificación y a partir de ahí se les recibe versión libre. Luego de versión libre, pues se practicarán algunas pruebas, los implicados piden pruebas, las contralorías determinan qué otro tipo de pruebas lo hacen de oficio. Posteriormente a eso se hace una valoración para imputar. Es lo que a veces usualmente se conoce como como aquí nosotros lo técnico es imputación de responsabilidad fiscal, pero para entenderlo por fuera se podría decir que es una formulación de unos cargos. Esa es la formulación de cargos, que así se denomina prácticamente en el mismo proceso verbal. Y entonces se realiza la imputación de la responsabilidad fiscal. Imputada la responsabilidad fiscal mediante un acto motivado a que se notifica personalmente a todos, esa imputación de la responsabilidad fiscal conlleva que a cambio de ello las personas presentan sus descargos y tienen 10 días para hacerlo. Luego de esos 10 días para hacerlos, las contralorías a su vez tienen 30 días para decretar un auto y practicar otras pruebas, las que pidieron en los descargos y las que se consideraron de oficio. Y posteriormente, después de esos descargos y practicar esas pruebas, en el proceso ordinario viene y se decreta ya el fallo con responsabilidad fiscal. Y en consecuencia, una vez proferido ese fallo, ese es susceptible de recursos de reposición o apelación, de acuerdo si es de primera o segunda instancia. Igualmente, cuando se archiva en el fallo de responsabilidad fiscal, eso es susceptible de recurso no es recurso, es de consulta. La instancia de la consulta que se da es una instancia de tipo procesal que acaece en virtud del interés jurídico para cuando se archiva un proceso en el cual hay comprometidos recursos del Estado. Inicialmente, cuando esto se da es cuando no ha acontecido ningún hecho que determine el archivo del proceso, pero usualmente en el transcurso de ese proceso puede darse de que antes de imputar uno valore no hacerlo, sino archivar el proceso. Entonces, cuando se archiva un proceso de responsabilidad fiscal, antes de la imputación se archiva y eso es susceptible de consulta. Volviendo nuevamente al fallo con responsabilidad fiscal en el proceso ordinario, cuando se falla, simplemente se notifica por estado y se remite a cobro coactivo para que se haga efectivo el cobro a través de la dependencia competente por parte de la Contraloría General de la República. Eso en términos generales es el proceso de responsabilidad fiscal ordinario. El verbal nace con el proceso con el auto de imputación de responsabilidad fiscal
y se hace a través de audiencias, 2 audiencias de descargos y una de decisión, y prácticamente tienen conllevadas las mismas etapas. Cada decisión tiene sus recursos, reposición o apelación según la instancia, tiene la consulta, el grado de consulta, que es una institución de tipo jurídico, como ya lo decíamos, cuando se archiva un proceso o cuando se falla contra una persona que está representada por apoderado de oficio. Y entonces se da instancias y sigue los mismos parámetros. Como el tiempo nos abruma, entonces pasa eso a control, a cobro coactivo y se remite para que se haga efectivo. Dentro del proceso no sobra indicar que se pueden proferir medidas cautelares desde que se emite el auto de apertura del proceso y hasta su terminación en cualquier momento procesal se puede dar. Eso en palabras largas y considerando que en la brevedad del tiempo es prácticamente todo el proceso de responsabilidad fiscal. Perfecto, muchísimas gracias por la explicación. Creo que coincidimos en que es bastante profunda y para las personas que todavía están ingresando y todavía tienen dudas, pues todo lo que hemos visto hasta ahora del proceso de responsabilidad fiscal es supremamente claro. Me gustaría un poco también contarle a la audiencia, invitados, y yo supongo que existen consecuencias y sanciones en todos estos procesos. ¿Cuáles son esas sanciones o consecuencias para aquellos que, pues, que son declarados responsables fiscalmente? Cuando existen los fallos con responsabilidad fiscal, el paso a seguir es incluir a los declarados responsables fiscales en el boletín. Entonces, en este boletín, lo que se busca es que la persona no pueda ejercer cargos públicos ni pueda celebrar contratos con el Estado. Inicialmente por 5 años y después, dependiendo del monto del daño fiscal, se extiende. Es decir, que si el daño fiscal, un ejemplo, ha sido por 10 salarios mínimos, menos de 10 salarios mínimos, entonces dura los 5 años en el boletín si no paga la persona y se extiende 3 meses más, y así dependiendo de la cuantía del daño, ¿no? Entonces, eso es una consecuencia que tiene los fallos con responsabilidad fiscal al interior de los entes de control. Y la otra también puede ser que se puede solicitar la caducidad del contrato estatal, pero esto casi no se hace porque pues en la mayoría de los casos se trata de contratos que hayan sido liquidados o que no se encuentre vigente su plazo de ejecución. Entonces es muy difícil, casi no se hace lo de la caducidad. Y pues también presta mérito ejecutivo ese fallo con responsabilidad fiscal y, como lo dijo el doctor, se pasa a la unidad de cobro o al ejecutor, bien sea dependiendo del monto también del daño. Si se trata de menos de 500 salarios mínimos, se puede adelantar en las herencias. Si se trata de más de 500 salarios mínimos, se traslada a las unidades de cobro y empiezan a iniciar pues los cobros persuasivos y los cobros coactivos a que haya lugar. Y ese acto también, ese fallo, ese acto administrativo puede ser demandado ante la jurisdicción contenciosa a través de la nulidad y el restablecimiento del derecho. No sé si él lo quiere. Sí, para ese caso se tienen 4 meses a partir de la notificación de la persona y de que queda en firme el fallo. Se tienen 4 meses para acudir a la jurisdicción contencioso administrativo. Es bueno precisarle a quienes nos escuchan que una cosa es el boletín de responsables fiscales y otra es el boletín de deudores morosos. El boletín de deudores, el primero, el boletín de responsables fiscales, simplemente tiene los responsables a quienes se les dictó fallo con responsabilidad fiscal. Los deudores morosos son aquellos que tienen deudas con el Estado por cualquier otra razón. El boletín lo hace la Contraloría General de la República y el boletín de deudores morosos lo hace la Contaduría General. La Nación, sí. Y en consecuencia son 2 publicaciones. El de la Contaduría se hace cada 6 meses, el nuestro se hace de manera periódica, trimestralmente, usualmente, ¿no? Hay 3 opciones o 3 posibilidades para que una persona sea excluida del boletín de responsables fiscales, y es que efectivamente esa persona pague. Si paga, entonces se levantan todas este tipo de sanciones, ya la persona puede empezar a contratar y a ejercer cargos públicos. Pero también existe la posibilidad de que la Contraloría General considere que se presentaron pues alguna de las causales de la revocatoria directa y también proceda, ordene la revocatoria directa de su propio acto y la persona salga del boletín. O también que la jurisdicción contencioso administrativa
declare la nulidad de ese acto administrativo, lo suspenda. Y con base en eso, pues también sale la persona del boletín de responsable. Serían en esas tres causales. Bueno, buenísimo. Yo tengo una pregunta y es, en el caso en que yo fuera sujeto de control fiscal y yo incurra en alguna falla que esté en contra, por ejemplo, de la ley 610 de 2000 y esté, digamos que contrariando en alguna medida algún artículo o alguna cosa que impacte de manera negativa la responsabilidad fiscal y entre otros, ¿yo podría librarme de esa responsabilidad fiscal si subsano ese daño o siempre hay sanción? ¿Hay forma? ¿Hay forma de librarme de eso? Es que, o sea, la forma de que salga, sea excluido el boletín de responsables fiscales es que pague, ¿sí? Que pague Si siempre. no paga, no lo van a poder excluir. Okay. Aunque la persona fallezca, si no paga, queda, porque nosotros, nuestra responsabilidad es transmitible, porque nosotros solamente buscamos el resarcimiento. Entonces, en el evento de que la persona haya fallecido, pues se emplazan a los herederos. ¿Sí? Que es la diferencia que existe con las acciones disciplinarias o penales, que ahí culminan, ahí se extingue. En cambio, nosotros vamos más allá. Y solamente excluimos del boletín a las personas que paguen o cuando la jurisdicción contenciosa anule el fallo o cuando la misma Contraloría los revoque. Los resarcimientos se pueden dar incluso no solo en el proceso. Cuando la Contraloría se presenta a una entidad a hacer auditoría y va, por ejemplo, a hacer auditoría a una vía, ¿no?, a kilometrajes de carretera, y llega la auditoría y observa que está mal pavimentado, que hay huecos, que hay desniveles. Entonces, en ese momento, los contratistas usualmente corren a subsanar, a parchar. Aún sin haber proceso, hay un resarcimiento, porque ellos sanan y entonces la Contraloría ya llega y dice, no, resarcieron. Y eso se conoce como beneficio de auditoría. Y cuando ese resarcimiento se presenta dentro del proceso de responsabilidad fiscal, pues simplemente se conoce como un pago y un resarcimiento que, como se dijo inicialmente, la responsabilidad busca el resarcimiento, busca la recuperación del dinero, porque todo lo que se recupere va al tesoro público. Ello conlleva la cesación de la acción fiscal. Entonces, bien sea que la persona, como lo dice el doctor Revelo, en el proceso de responsabilidad fiscal, o sea, si la persona resarce el daño en la auditoría, se conoce como un beneficio, ¿sí? Si la persona resarce el daño dentro del proceso de responsabilidad fiscal, eso se conoce como una cesación, bien sea que lo haga por pago o que reintegre el bien. O sea, en ocasiones a veces no solamente solicitamos una suma líquida de dinero, ¿sí?, dentro del proceso, sino que, un ejemplo, si lo que dice el doctor, si la vía no está pavimentada y en la ejecución, en el trámite del proceso, la persona pavimentó la vía y consideramos que cumple con los requisitos iniciales, pues se ordena la cesación de la acción fiscal y eso conlleva el archivo también. Incluso también ocurren en el cobro coactivo, la persona también puede que pague. Y ahí, o sea, dependiendo de la etapa, la persona puede librarse como de la inclusión de la responsabilidad fiscal sin cesarse el daño. Ok. Ya hemos hablado mucho de teoría, de procedimientos, de pasos, de todo lo que incurre en la responsabilidad fiscal. Ya para terminar, quedan dos preguntitas muy sencillas. La primera es, hablemos de casos prácticos. La gente quiere saber cómo se aplica la responsabilidad fiscal, cómo se lleva a cabo. No sé si puedan contarnos un ejemplo real, si quieren no mencionen nombres, donde se haya configurado responsabilidad fiscal y de una vez nos cuentan pues qué aprendizaje dejó esto. De pronto si ustedes estuvieron involucrados o se enteraron de algo, de pronto si nos pueden contar un poco más para que la gente sepa ya en la práctica qué es la responsabilidad fiscal. Muchísimos casos. Por ejemplo, un acto principal de gestión fiscal son los contratos. Todo acto contractual es gestión fiscal. Si va a construir un acueducto y ese acueducto lo ponen en funcionamiento y no opera porque no lleva el agua o tiene filtraciones usualmente, entonces, porque el contratista tenía que colocar unos tubos impermeabilizados con unas condiciones determinadas. Eso tiene un costo. Y sucede que colocó unos tubos sin impermeabilizar. Entonces, eso con el momento de que se presenta la llegada del agua,
Entonces empieza a filtrar, entonces empieza a no operar. Y si ese contrato además tuvo deficiencias en las acometidas domiciliarias, pues ese contrato de construcción del acueducto, por ejemplo, no opera. Entonces al no operar hay un daño. Y muchísimos casos. Ese es uno, pero podrían haber muchísimos. Eso es muy interesante porque ahí lo podemos empatar con el tema de la gestión fiscal ineficiente. Y es que nosotros no solamente vamos a ver unos bienes inertes, ¿no? O sea, efectivamente puede que se haya construido un proyecto de unidades de vivienda, ¿sí? Y que esté construido, pero resulta, como dice el doctor, no se puede poner en funcionamiento, nadie lo puede habitar porque no tiene servicios públicos y es imposible conectarlo a los servicios públicos. O sea, no se trata, si usted va y ve el contrato, efectivamente están las cantidades de obra ejecutadas, pero no está prestando un servicio a la comunidad, entonces no se acopla con los cometidos estatales. Allí puede haber una gestión fiscal ineficiente que puede conllevar un daño, ¿sí? Y a la responsabilidad fiscal. También puede suceder, no sé, es que hay muchas formas, pero las más comunes son cantidades de obra que no se ejecutan, obras que presentan fallas, anticipos que se apropian o obras que presentan fallas en su calidad, bueno, no solamente obras, servicios, bienes, ¿sí? También puede haber dobles pagos, ¿sí? Duplicidad de pagos, o a veces van y pagan y sucede que van a un auxilio a escolares y sucede que muchos de esos escolares ya no pertenecen a ese colegio, sin embargo están adscritos en la lista de quienes obtienen un beneficio. O se paga a personas que ya han fallecido, por ejemplo, cuando se trata de otro tipo de auxilios. Entonces, en esos casos por eso es que se debe identificar que el daño tiene varias connotaciones. El daño es deterioro. Cuando usted construye una obra y la deja deteriorar, le entregan un colegio y se deteriora. Es perjuicio. Cuando usted realiza algo y no lo hace en las condiciones que debe hacerlo, se perjudica. Eso tiene unas consecuencias. Todo esa suma de situaciones evidentemente generan un daño. Y ejemplos como los que acabamos de anotar, pero habría muchísimos. Cuando pagas una prima técnica a alguien que no la tiene, a alguien que no le corresponde, le pagas un emolumento. Cuando vas a comprar vehículos para una entidad oficial y un vehículo que usualmente vale 120 millones, lo compras en 180 millones por cada uno y no compras uno, compras 70, entonces hay sobrecostos. Esos son daños, ejemplos de daño. O cuando se le hace mantenimiento a un parque automotor que ya va a entrar en desuso porque ya no los bienes ya van a ser dados de baja y sin embargo se genera el gasto de hacerle un mantenimiento a un bien que ya se sabe que no se va a usar. O cuando se prescribe la acción de cobro al interior de las entidades, también nosotros ingresamos. O sea, son muchas las formas y de allí que los funcionarios sustanciadores, los operadores fiscales tienen que estar muy atentos a la cantidad de variables que pueden generar el daño fiscal. La doble contratación es muy común. Una entidad va y contrata a determinada persona para hacer una obra y nombra un interventor para que la siga. Y luego posteriormente hace otro contrato que para la misma obra y obra al mismo interventor, y es una doble contratación y el interventor cobra 2 veces por algo que ya lo hizo. Entonces eso es muy común. Entonces ese tipo de cosas. Por eso la Contraloría siempre está como pendiente y siempre vamos a la avanzada, siempre vamos a la vanguardia de identificar ese tipo de cosas. Es increíble cómo la responsabilidad fiscal está presente casi que en el día a día, ¿no? Y yo creo que solamente son puentes y vías, que es lo que generalmente uno ve en obras públicas, pero ustedes acaban de nombrar un montón de casos que jamás nos imaginamos que también podría llegar a actuar la responsabilidad fiscal en pro de proteger, como ustedes lo han dicho, los recursos públicos, ¿sí? Eso ha sido pues todo con respecto al tema de la responsabilidad fiscal. Ya para terminar, quiero pedirles de parte de Synapse es un consejo final para toda la audiencia que está aquí presente, que pues claramente están interesados y si seguramente están acá fue porque fueron admitidos para presentar el examen el 19 de octubre de este año. Y pues ustedes con toda la experiencia que tienen a nivel de sector público que trabajan actualmente en la Contraloría General de la República, pues sí sería interesante que les dieran algunos tipsitos o consejos a todos aquellos que quizás también por primera vez están participando en el concurso y que pues sería de muy buen recibo para ellos. Entonces, doctores, adelante. Nunca debe salir de primero. Es el consejo que uno da. El contestar todo de primero no te garantiza nada. Al contrario, hay como un procedimiento. Por ejemplo, tomas tu
hoja de respuestas. Vas una a una, las que tengas la certeza las contestas. En la hoja de respuesta en lápiz colocas en aquellas que tengas dudas una D para que después no te regreses a saber cuál es, porque ese lo puedes borrar. En la que tengas duda de tu hoja de respuesta, así ubicas fácilmente después la pregunta. Contestas todo y te regresas. Y las D, las que tienen D de duda, vuelves y las repasas, y usualmente uno al volver a revisar encuentra la respuesta correcta. Eso ayuda mucho y el salir de primero no ayuda, sal de último y sales más satisfecho. Segundo, por ejemplo, yo daría otra, es de que la noche anterior no te congestiones con libros, relájate, mírate un partido de fútbol, mira lo que te gusta, una obra de arte, lo que quieras, una película. Descansar la mente, sí. Sí, descansa. Ya lo que fue, lo que no se alcanza a hacer, claro, en esa noche no lo vas a hacer porque te vas a congestionar. Y ve tranquilo y con confianza. Mi consejo sería que no solamente dediquen tiempo para estudiar los conocimientos específicos, sino que también aparten algún tiempito en la agenda para estudiar esos conocimientos generales que sí o sí salen, que es el de la estructura del Estado, constitución política, ofimática, modelo integrado de planeación y gestión. A veces uno cree que porque va para un ejemplo, un caso de auditoría, un puesto, un cargo de vigilancia en control fiscal micro, solamente le van a preguntar de auditoría y resulta que el paquete está bastante completo y están solicitando que tengamos un conocimiento integral en diversas áreas, entonces también apartar un tiempito para eso. Ya los que quieran profundizar y quieran pues de pronto también adquirir los libros, pues también pueden obtener ahí mayor información. Claro que sí, doctora Ana. Recuerden que pues, la doctora Ana pues, y junto con el doctor Jaime también fueron creadores del libro de responsabilidad fiscal, que son 2 tomos, parte 1 y parte 2. También los pueden aprovechar si quieren profundizar mucho más en este tema. Y de paso, con base a lo que decía el doctor Jaime, pues si quieren también orientación y asesoría en Synapse, también los podemos ayudar y acompañar en ese proceso. Quiero darles las gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muy seguramente nos podemos volver a encontrar para compartirle contenido de mucho más valor a nuestra audiencia y a todos los participantes. Y ya por último, ya con esta pauta publicitaria, pues contarles que pues, en Synapse, para quienes quieran profundizar en estos temas, recordarles que en Synapse tenemos clases en vivo, sesiones guiadas, material exclusivo sobre responsabilidad fiscal, que fue el tema de hoy, macroprocesos de la Contraloría General de la República, MIPG y muchísimo más. Al final, pues digamos que el conocimiento es poder, pero la preparación estratégica es la llave que les abre la puerta a esa plaza que sueña, que finalmente es el sector público. Así es. Muchísimas gracias a todos por asistir, doctores. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego.